¿Tienes miedo? ¿Sientes esa presión en el pecho, esa ansiedad por lo que viene, por lo que no puedes controlar? ¿Miedo al futuro, a que todo cambie, a perder lo que tienes o a no llegar donde sueñas? Escucha bien esto. Tener miedo no significa que algo va mal, significa que estás a punto de crecer. Sí, el miedo no es el enemigo, es la señal, donde empieza tu verdadera evolución. Y está bien tener miedo, es más, es natural, es humano, porque el miedo es una emoción que nos ha acompañado desde siempre y está ahí para alertarnos, para despertarnos y para movernos. Tener miedo no significa que estés fallando, significa que estás justo donde tienes que estar, en ese punto donde algo dentro de ti sabe que es momento de cambiar, de avanzar, aunque no sepas aún hacia dónde. El miedo no es una debilidad, aunque así nos lo hayan hecho creer. Es la señal de que estás tocando los límites de tu zona de confort, porque fuera de esa zona conocida, de lo cómodo, de lo seguro, es donde nacen las verdaderas transformaciones. Ahí es donde aprendes de ti, donde descubres fuerzas que no sabías que tenías y donde pasas del no puedo al voy a intentarlo. Estamos viendo que vivimos en una época donde todo está lleno de ruido. Nos llenan de información todo el tiempo. Nos dicen qué temer, cuándo y por qué, y muchas veces sin darnos cuenta, terminamos creyéndolo todo. Y así, sin saberlo, nos llenan de ansiedad y de miedos que no son nuestros. Nos alteran el sistema nervioso, nos llenan de pensamientos que no son nuestros y nos confunden. Ese ruido constante, esa sobrecarga de información, nos desconecta de lo más valioso que tenemos, nuestra voz interior. Y ese desorden, esa desconexión, es lo que empieza a crear conflictos internos en nosotros. Dudas, inseguridades, tensiones físicas y mentales. Y esos conflictos, si no los atendemos, terminan enfermándonos, porque lo que no se resuelve, el cuerpo lo grita. Pero no tienes que tener miedo. No hay que temer al futuro, sino que hay que crearlo. Sé que el miedo nunca se va a ir, pero tú tienes que ser más fuerte que ese miedo y no dejar que esté siempre por encima de ti. Siempre vamos a tener algún miedo, porque es normal, es nuestra naturaleza. Pero si nos hacemos conscientes de esos miedos y vemos que muchos no son nuestros y son cosas de nuestra mente y que no han pasado porque más del 90% de esos miedos no han ocurrido y a lo mejor ni ocurrirán, pero nuestro cuerpo ya lo va creando en forma de conflictos y enfermedades, sin darnos cuenta. Por eso hay que vencer esos miedos y trabajarlos para que no estén siempre ahí, ni sean más fuertes que nosotros. Y para eso hace falta actuar, pero actuar con conciencia, y no desde el miedo, no desde la reacción impulsiva, sino desde un lugar claro, centrado y conectado contigo, porque cuando decides actuar desde el miedo, eliges desde la urgencia, desde el descontrol, pero cuando lo haces desde la conciencia, eliges desde la verdad, desde el poder interno, y toda esa información que nos altera y nos llena de miedo, nos va desconectando de nosotros mismos. Y cuando actuamos sin conciencia, sino desde el miedo, vamos a aceptar todo lo que nos pongan delante, sin preguntarnos si quizá eso es lo mejor para nosotros. Y no, esos miedos constantes no te están protegiendo, sino que te están bloqueando, te limitan, y si los alimentas, te acaban enfermando. Pero también hay que tener otra mirada hacia ese miedo, porque el miedo, cuando se transforma, cuando se coge conciencia de esos miedos, se convierten en nuestros maestros. Un maestro que te muestra que te falta mirar, que parte de ti necesita luz, comprensión o un nuevo enfoque. Así que si tienes miedo, te voy a dar 3 consejos. Primero, que cambies tu percepción.
porque no todo lo que ves es verdad, no todo lo que escuchas es real, y mucho de lo que llega a ti está filtrado por sistemas, creencias y cosas externas. Y muchas veces el caos que sientes afuera solo está reflejando un desorden interno que pide transformación. Por eso la clave no está en controlar al mundo, sino en observar qué está pasando dentro de ti frente a lo que ocurre fuera. Segundo, ser consciente de tus pensamientos, de tus emociones, de tus hábitos y de tus límites para poder transformarlos y sobre todo ser conscientes de tu poder, porque tú eres mucho más fuerte que esos miedos y tu energía interna está bloqueada por ellos, pero no está destruida y dentro de ti hay mucha claridad, más poder, más luz y más paz de lo que te imaginas, solo que necesitas espacio, silencio y volver a conectar con ella. Así que empieza a transformar poco a poco esos miedos, y no desde el rechazo, sino desde el entendimiento. Observarlos y preguntarte, ¿este miedo realmente es mío? ¿O me lo han enseñado? ¿Me lo han inculcado? Y sobre todo, ¿me está protegiendo o me está limitando? Y otra pregunta que te puedes hacer, ¿este miedo es real o es imaginario? Etiquétalos y verás que al observarlos y al ponerle etiquetas con conciencia, el miedo va a perder fuerza y va a perder el control que tenía sobre ti. Sobre todo no te dejes guiar por ellos y no tomes decisiones con base a ellos, porque actuarás sin pensar y te llevará a donde tú no quieres. Y tercero, elige tu camino, pero hazlo desde ti, desde tu alma, desde tu verdad y con pasos firmes, aunque sean lentos, aunque el entorno te grite lo contrario, aunque nadie más te entienda. Tienes que aprender a desarrollar tu propio criterio y conectar con tu discernimiento y escuchar tu intuición, esa que muchas veces habla bajito, pero que siempre sabe lo que necesitas. Desde el miedo es desde donde nos controlan, desde donde nos apagan, porque con miedo no piensas con claridad, con miedo solo obedeces sin cuestionar, con miedo acabas haciendo las cosas que tú no quieres, y todo por miedo a que te rechacen, a que no te acepten, a que no encajes en la sociedad, en tu familia, en el trabajo. Así que olvídate de buscar la aprobación externa, de intentar gustar a todos, de forzarte a encajar donde tu alma no pertenece, porque en el fondo cada vez que lo haces te alejas de ti. Así que camina desde tu verdad y no desde el ruido externo, aunque te digan lo que quieran decirte, aunque no seas comprendido o comprendida al principio, aunque sientas que vas solo o sola, siempre escucha tu corazón, escucha tu intuición. Y recuerda, el futuro no se teme, el futuro se crea, y tú solo creas cuando confías en ti, cuando te alineas con lo que eres, cuando tomas decisiones no desde la presión, sino desde el amor propio. Y sí, avanzas, incluso con miedo, pero con el corazón firme, con los pies en la tierra, con la mirada en alto, porque eso es verdadera libertad.